Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, te escuchábamos ayer en la intervención que hacías ahí en el Congreso. Bueno, me parece muy importante y además, bueno, recién conversábamos más temprano con Daniel Jofra de los aceiteros. Escribías un Twitter en el día de ayer en el que hacías ahí un monitoreo de la situación paritaria, así que queríamos conversar un poco con vos, además de lo planteado ayer en el Congreso, bueno, de cómo se está encarando este 2024 en materia de cuestiones salariales para trabajadores y trabajadoras. A ver, viene muy complicado el tema, pero sobre todo porque la inflación Ujú. viene creciendo a pasos agigantados. A ver, no estoy descubriendo la pólvora, es algo que todas estamos padeciendo cotidianamente. Pero bueno, lo cierto es que el aumento de la inflación se refleja después en cambios en la lógica de las negociaciones salariales, las paritarias, donde pasamos ya a, seguramente Jofre les manifestó esta idea de la paritaria permanente, Exacto. pero es algo que se viene repitiendo en distintas organizaciones sindicales, donde ya prácticamente hay negociaciones todos los meses, incluso con negociaciones de aumentos a cuenta de este mes para revisar dentro de un par de semanas. Ujú. Por ejemplo, el acuerdo que firmó la semana pasada la UOCRA. Eh, y además, no solo se trata de un acortamiento de los plazos de negociación, es decir, las paritarias son cada vez más cortitas. Recordemos, hace unos años teníamos paritarias anuales. Sí. Después pasamos a tener paritarias semestrales, trimestrales, y ahora estamos pasando a este nuevo régimen donde se negocia prácticamente todos los meses. Pero además, no solo se acortan los plazos, sino que los porcentajes empiezan a ser más elevados. Un poco lo que sistematizaba el otro día en ese breve informe Ujú. tenía más que ver con todos los aumentos que ya había previstos para el mes de enero, y hay muchas actividades que tienen incrementos salariales en torno al 20-25% mensual en enero, lo cual por un lado intenta recomponer lo que se perdió en diciembre, Sí. pero al mismo tiempo da cuenta de un escenario que no se sostiene mucho más tiempo así. No hay Vos forma decías, de que... perdón, en tu Twitter decía todavía faltan algunos pesos pesados y ahí marcabas, le contamos a quienes no están viendo el Twitter, bueno, arrancaba justamente con aceiteros, que es lo que estábamos haciendo mención, camioneros, carga y descarga, calzado, construcción, cuero, gráficos, que ha sido la más baja, del 10,4, pinturas, químicos, y también en el día de ayer nos enterábamos de este 40% para las terminales que había estado cerrando ESMATA, que es el sindicato de mecánicos. Sí, lo de gráficos en realidad venía de hace unos meses, en realidad es una negociación más vieja, por eso ese monto más bajo. Todas las otras negociaciones son más recientes, con lo cual por eso se explica también que estén todas en torno al 20-25%. Ujú. Eh, Les mata todavía, no vi el acta, pero bueno, la información que circula en los medios habla de un 38%. Petroleros también habría cerrado arriba del 40% para el primer trimestre del año. Sí. Se anunció, hoy están anunciando, parece que lo cerrarían esta tarde, que la UOM, uno de los pesos pesados que faltaban, Bien. también estaría negociando un 25,5 para enero. Seguramente debería haber novedades en algún momento en la paritaria de comercio, que es la más importante por la cantidad de trabajadores y trabajadoras comprendidos, así que y tampoco hay novedades de qué estaría pasando en el sector público nacional, que también es otro sector eh, bueno, que comprende una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, por Ujú. ende también tiene un peso muy importante en la dinámica salarial general. Ayer hubo novedades en la provincia de Buenos Aires, en el sector público bonaerense, con también un aumento del 25% a Exacto. partir de enero, pero que Ujú. una parte se correspondería al cierre de la paritaria del año pasado y otra parte al comienzo de la paritaria del 2024. De vuelta, es un escenario donde no hay reglas claras, donde hay mucha incertidumbre, donde lamentablemente las organizaciones sindicales, los trabajadores, tienen que estar negociando salarios todo el tiempo, porque es la única forma de defenderse, de correr atrás de la inflación, y aún así eso no alcanza, pero además es una dinámica que no se sostiene en el corto plazo. No hay forma de que se sigan acortando tanto los plazos, porque bueno, llega un punto que tenés que estar discutiendo paritarias prácticamente semana por semana, y no es algo que se pueda sostener, pero en tanto en cuanto no haya nuevas reglas claras en términos del funcionamiento macroeconómico del país, las paritarias van a correr atrás de ese funcionamiento más general de la economía. Luis, buen día. Franco te saluda de este lado. Hola Franco, ¿cómo estás? Muy bien. Recién hablabas un poco de las reglas. ¿Crees que es un poco también una táctica del gobierno en relación a esto de que no haya reglas, que sea parte también del descontrol, digamos? No creo que esté tan claro. Creo que no había reglas en noviembre tampoco. Claro.
venimos de un escenario de un deterioro macroeconómico muy importante que viene de larga data. Casi te diría que ni siquiera, si nos ponemos a hilar fino, tendríamos que remontarnos incluso hasta antes del gobierno de Mauricio Macri. Ya durante el segundo gobierno de Cristina, a ver, si bien las reglas eran claras, había una cierta previsibilidad de cómo estaba funcionando la economía, muchas de las señales de los problemas que estamos viendo hoy, ya veíamos los orígenes hace más de una década. Lo que pasa es que tuvimos un transcurso de un deterioro creciente donde ninguna de las alternativas que se puso sobre la mesa permitió frenar ese deterioro progresivo del funcionamiento macroeconómico del país, y llegamos a un punto donde efectivamente ya no había reglas, y saliera como saliera el resultado electoral de noviembre, lo cierto era que había que reordenar la macroeconomía. Me parece que en todo caso lo que estaba en discusión en noviembre era cómo se iban a distribuir los costos de ese reordenamiento macroeconómico, pero no la existencia de un reordenamiento macroeconómico en sí, porque, como se decía, ya en noviembre no había reglas, no es una decisión de este gobierno que estemos atravesando este proceso de incertidumbre. Sí es una decisión de este gobierno cómo se distribuyen los costos para salir de esta incertidumbre y generar un escenario macroeconómico que sea sostenible en el tiempo, porque eso también es una condición necesaria para el relanzamiento del proceso de acumulación de capital, para que las empresas ganen plata. Claro. Hoy las empresas están ganando, hoy hay algunas empresas que están ganando mucha plata, eso está fuera de discusión. Pero en pero un escenario de estas características tampoco les es conveniente a las empresas si se sostiene en el tiempo. Llega un punto que para las empresas también es un problema. Entonces, me parece que ahí no es una responsabilidad de este gobierno que no estemos teniendo reglas claras de funcionamiento macroeconómico, sí es responsabilidad de este gobierno que la distribución de costos sea claramente en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Bien, bueno, Luis, ¿cómo te sentiste ayer en el plenario? ¿Cómo era el clima, el ánimo? Mira, es un escenario muy raro. Lo que se ve por la tele, que es lo que después circula, sí, no tiene mucho que ver con lo que está pasando ahí adentro. Si mirás el debate ahí adentro, tendría que decirles que lamentablemente... La sensación de que nadie escucha a nadie. Sí, vos lo pusiste muy claro. No te están escuchando. Y no te están escuchando y no están escuchando a nadie. Mira, un rato antes que expusiera yo, justo adelante mío expuso... Juan, compañero de Farco. Juan de Lu. No, pero antes de Juan, como tenía una media hora antes. Expuso una mujer, travesti. Sí. No registré la institución, no es el Fondo Nacional de las Artes, es un fondo de artes audiovisuales, que también, un poco en esta lógica de la desarticulación de la política estatal destinada al arte, hizo un discurso conmovedor, pero hasta las lágrimas, se emocionó muchísimo, mostró cómo la intervención del Estado a través de pequeñas instituciones que ya te digo, ni siquiera terminé de registrar el nombre de esta institución, y cómo eso servía para cambiarle la vida a chicos, chicas de cualquier lugar del país, que por ahí no tienen acceso al arte. Ella decía, yo vengo de un pueblo de Córdoba, donde no hay cine, no hay teatro, y aún así, gracias a este tipo de instituciones, pude desarrollar mi vocación como escritora y ganó un premio muy importante, o sea, se transformó en una escritora muy reconocida, y aún así, a los que estábamos alrededor nos conmovió, ya te digo, en algunos casos hasta las lágrimas, y la sensación que tenías es, pero alrededor nadie está escuchando. Claro. Entonces, me parece que un poco para lo que sirven esos espacios es, por un lado, para darle el valor que tienen, al mismo tiempo para como caja de resonancia, porque rebotan mucho más afuera de lo que pasa ahí adentro. Y eso no es poca cosa. Que estas voces que están circulando ahí después puedan ser retomadas, como en esta charla que estamos teniendo, en las redes, en las radios, en los medios. A ver, me parece que es más interesante todo lo que se genera después que lo que está pasando ahí mismo en el recinto. De ahí, o sea, me parece que la importancia es esa.
Me parece que también por eso debe ser que ellos también en un momento querían no transmitirlo, digo, me parece que justamente ese registro está. Claro, exacto. Yo creo que les molesta más lo que sale para afuera que lo que está pasando ahí adentro. Y por eso, bueno, yo no había tenido, no me había enterado de que no querían transmitirlo, pero me parece que se entiende por eso. O sea, no deja de ser una caja de resonancia institucional con el peso que tiene, sí, claro. el hecho de que, bueno, que esté pasando en el Congreso, y al mismo tiempo que sirva también para desenmascarar ciertas discusiones de, ahora, uno no le tiene miedo a la negociación política, a la rosca, para nada, pero bueno, blanquearlo eso me parece que también es parte de un aprendizaje social importante. Así es. Bueno, Luis, como siempre un gusto, te mando un abrazo. Un abrazo por ustedes. Hasta luego. Era Luis Campos, entonces, bueno, con él conversamos, abogado, formó parte del equipo de estudio y trabajo de la CTA Autónoma, plenario de comisiones en el día de ayer, un repaso general sobre situaciones paritarias, sobre cómo viene cerrándose la cosa y cómo se viene renegociando también, que eso es algo que novedoso, que tiene que ver con la época precisamente, que estamos cerrando paritarias como cada vez más chiquitas, más ajustadas en el tiempo, porque todo el tiempo te quedas atrás. En retroactivo. Sí, eso un poco viene pasando hace un tiempo, lo de la cuota, ¿viste? La cuotificación viene fuerte. Y quizás el tema es que ahora que el acuerdo es cada 2 me vuelvo a sentar, cada 2 meses o cada 1 mes me vuelvo a sentar, porque no sé si lo que estoy firmando hoy va a ser representativo para la clase a la que represento en 3 meses, o sea, claro, si le va a alcanzar la guita o no. Ahí. No está pasando en la estatalidad, eso, bueno, hacía mención Campos precisamente, sí pasó en la provincia de Buenos Aires, no a nivel nacional. Recordemos que hubo una reunión paritaria en la que el gobierno fue sin ninguna oferta, y esto incluye que en el día de hoy desde ATE inclusive se han sacado un comunicado en el que dicen que el 70% de los estatales hoy en la Argentina son pobres. Esto se acentúa justamente en las últimas semanas, y citan un dato importante que, de acuerdo al informe de la Junta Interna de ATE-INDEC, el salario promedio de los trabajadores estatales hoy es de 259.643 pesos, pero esto es muy menor en el caso de trabajadores municipales, y recordemos que la canasta básica de diciembre se ubicó en 495.798 pesos. Así que bueno, es por esto que llaman a intendentes y gobernadores a que llamen urgentemente a paritarias y que tengan una discusión acorde al valor de la canasta básica.